Hola amigos, soy Daniel y estamos recorriendo el norte de Italia, ahora en el Trentino Alto Adagio, para ver uno de los mejores mercados navideños de Europa y una ciudad preciosa. Viajeros, bienvenidos a Trento, Italia. Parece que la suerte no nos acompaña, sigue la lluvia. Llegamos a Trento ya casi oscureciendo de noche y nos fuimos directamente al hotel a dejar nuestras cosas. Una vez instalados ahí, nos fuimos hasta la Piazza della Fiera, que es donde se hace el mercado más grande. Lamentablemente con la lluvia había muy poca gente, esto en condiciones normales está a tope. Y al entrar ya percibimos el característico aroma del vin brûlé, que es muy típico en esta región, lo mismo que en todo el centro de Europa, y se trata de un vino caliente al que le ponen, creo que todo lo que encuentran por ahí, como azúcar, canela, pimienta, ralladura de naranja, anís y algunas cositas más. Es una auténtica bomba. Te saca el frío al instante, pero también se va a la cabeza muy rápido. Hay que tener cuidado. Aquí también podemos encontrar muchos puestos de comidas, de productos alimenticios típicos de la región, como quesos, embutidos, panes, chocolates, que están buenísimos. Y también hay puestos de comidas calientes. Aquí aproveché para volver a comer algo que hacía 25 años que no probaba, que en Argentina es muy tradicional, pero es oriundo de esta región, como es la polenta. Estaba fantástica, además un plato muy calórico, ideal para una noche tan fría. Y también muchísimos puestos de venta de artículos navideños para decorar la casa, como por ejemplo guirnaldas, luces, pesebres, belenes, las bochitas para colgar en el árbol, decoradas muy finas. Y no faltan los típicos y tradicionales gnomos de la buena suerte, que son muy tradicionales de esta región. Eso sí, son bastante caros, pero aquí puedes encontrar de todo y de muy buena calidad. Para los que puedan estar interesados en conocer este mercado, este se hace en dos lugares de la ciudad. El principal, en la Piazza della Fiera, y después hay otro más pequeño en la Piazza Cesare Battisti, que ya luego lo veremos. El mercado funciona desde el día aproximadamente 19 de noviembre hasta el 8 de enero y de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ya que a las 5 de la tarde es noche cerrada y hace un frío espantoso. Desde aquí ya nos fuimos hacia la Piazza del Duomo, que es la plaza principal de la ciudad, a tomarnos unos capuchinos bien calientes para entrar en calor en esta gélida noche, para luego regresar al hotel a descansar y ver si mañana el clima está más benévolo y nos permite disfrutar un poco de la ciudad. Hoy salimos del hotel y al fin la lluvia nos dio una tregua. El cielo está bastante abierto, aunque hace mucho frío, pero vamos a poder recorrer esta bella ciudad. Comenzamos por el Torrione Madruzzano. Es una construcción defensiva del siglo XIV, hoy convertida en edificio de apartamentos, y en la planta baja una de las cafeterías más emblemáticas de la ciudad. Seguimos por la calle Giuseppe Mazzani y nos encontramos con este precioso palacio. Es el mejor ejemplo de construcción barroca de la ciudad. Justo al lado, un pequeño trozo de muralla con una antigua puerta. Seguimos por la calle Mazzani en dirección al centro. Realmente hay bastante vida a pesar de ser el frío y que es bastante temprano. Vamos viendo los comercios, la gente, el bullicio que empieza a despertar, para llegar a la parte trasera de la catedral, siempre por la misma calle. Y de aquí, prácticamente al lado, está el Palazzo Pretorio y la Torre Cívica,
que nos llevará directamente hasta la Piazza del Duomo, que es la plaza principal, como ya les había comentado. Ya estamos en la Plaza del Duomo y tenemos a un lado el Palazzo Pretorio con la Torre Cívica que ya hemos ido viendo a lo largo del video. Esto es del siglo XII. En el centro de la plaza tenemos la Fuente de Neptuno, que es del siglo XVIII, es una auténtica belleza. Y por supuesto también la Catedral de San Virgilio, que es de estilo románico gótico, también del siglo XII. Y un café en el que nos parábamos cada vez que íbamos por ahí a tomar un exquisito capuchino a muy buen precio, pero lo mejor, estas vistas. Esto no hay que lo pague. Luego en el resto de la plaza una serie de edificios importantes, emblemáticos y como en toda plaza principal, bares, restaurantes y demás. También hay una serie de palacios de tipo renacentista que son realmente espectaculares. Desde la plaza salimos por la calle Rodolfo Belanzani, que llega hasta la iglesia de San Francesco Saveiro. Son apenas 200 metros, pero hay una serie de palacios renacentistas realmente espectaculares. Cuando llegamos a la iglesia, giraremos a la derecha por la vía Roma. Haremos un trayecto de 400 y pico de metros, pero la calle cambia de nombre 3 veces. Vía Roma, vía Mansi y vía San Marco. Esta nos llevará hasta el famoso Castillo de Trento, que en realidad su verdadero nombre es Castello del Buon Consiglio. Este se ha hecho famoso en el mundo, aparte de por sus espectaculares edificios, porque aquí se realizó el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, que en realidad fueron 25 reuniones que se extendieron en el tiempo desde 1545 a 1563, donde la Iglesia Católica sentó las bases y la doctrina del catolicismo para intentar frenar el imparable avance del movimiento protestante. Una vez que recorremos este fantástico castillo, ya vamos volviendo hacia el centro. Regresamos por la misma calle que llegamos, San Marcos, y en la esquina de San Pietro giramos a la izquierda y a unos pocos metros de allí nos encontraremos con la pequeña y preciosa iglesia de los santos Pedro y Pablo. Justo enfrente está la entrada a la Piazza Cesare Battisti, que es donde se hace la otra parte del mercado, la más pequeña. Así que bueno, nos metimos a ver qué tal, cómo estaba el movimiento, aunque todavía un poco tranquilo por la hora. También luego regresamos por la noche y ahí sí ya estaba mucho más animado todo. Desde aquí salimos por el otro lado hacia la calle Paolo Os Matusana, que es la calle comercial por ahí más importante, con las tiendas de marcas y siempre con mucha vida. Fuimos recorriendo esta calle y también algunas laterales y vecinas, hasta llegar a la pequeña plaza Mario Passi, que ahora en invierno hay poco movimiento, pero en verano se llena de terrazas con muchísima gente. De ahí salimos directamente a lo que es la Torre Cívica. Y ahora decidimos pasarnos por el mercado principal, en el de la Piazza Fiera, para ver cómo estaba el movimiento hoy sin lluvia y durante el día. Estaba mucho más animado, la gente empezaba a acercarse y realmente el ambiente muy diferente al que habíamos visto la noche anterior.
eso sí, con mucho frío. Seguimos recorriendo la ciudad hasta que se nos hizo de noche, volvimos a pasar por la Piazza del Duomo y ya ir preparándonos para cenar y volver al hotel. Y en el último día aprovechamos para recorrer el resto de la ciudad, perdernos por sus callejones y callecitas con un encanto tremendo. Realmente me ha sorprendido. Trento es una ciudad tremendamente pulcra, limpia, es segura, tranquila y por sobre todo, a pesar de que había mucho movimiento de gente, es tremendamente silenciosa. Realmente espectacular. Ya cuando nos íbamos hacia la estación, pasamos por la Torre Banga. Esta, que es del siglo XII, comenzó siendo una torre defensiva, luego fue una prisión y actualmente es un museo. Desde aquí unas vistas espectaculares de las montañas. Casi enfrente tenemos el jardín público con esta escultura que se llama Familia Trentina y un bonito lago con patos y aves de todo tipo. También en este jardín se había instalado en estas fechas un pequeño parque de atracciones. Ya de ahí nos fuimos directamente a la estación para esperar el tren y viajar hacia nuestro último destino de este pequeño recorrido. Como notarán, hace bastante frío, estamos a 2 grados o 3 aproximadamente, pero bueno, se soporta, es la época. Amigos, espero que hayan disfrutado de este paseo y de haber sido así, que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema y en otro lugar. Hasta la próxima.